La mañana. En directo. A continuación vamos a conversar con dos ex parlamentarios que en su momento fueron también protagonistas de la política, e intensamente protagonistas. Yo valoro mucho que hayan aceptado esta invitación de Herbol, desde La Paz. Y antes de entrar para escucharlos a ellos y presentarlos, recordar aquella también lamentable confrontación, esa pelea campal que se dio el año 2007 en agosto, 22 de agosto si mal no recuerdo, del año 2007, que se dio en la Cámara de Diputados, una pelea campal entre oficialismo y oposición. El MAS y la gente de Podemos y otros partidos, alianzas de ese momento. Pero tremenda, es una imagen que también dio la vuelta al mundo y seguramente debe estar entre las trifulcas, entre las más, diría yo, vistas en todo el mundo y las más terribles, porque fue realmente campal. Volaron sillas y cosas, mujeres asambleístas paradas sobre la testera. En aquel momento, es bueno el contexto, se produjo eso porque el MAS pretendía enjuiciar a 4 magistrados del Tribunal Constitucional. ¿Por qué los quería enjuiciar? Porque estos magistrados del Tribunal Constitucional habían observado y habían fallado contra un decreto que había emitido Evo Morales, en aquel momento era presidente, 2007 estaba comenzando su gobierno, había emitido un decreto para nombrar a través de ese instrumento jurídico, el decreto, a 4 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. El Tribunal Constitucional en ese momento falló y le dijo: señor, usted no puede hacer eso. Usted no puede nombrar por decreto a 4 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Por lo tanto, dejamos sin efecto la designación, el decreto. Pues se enojó Evo Morales, los acusó de prevaricadores, los acusó de prevaricato. Y estas 4 personas eran, en su momento, presidenta del Tribunal Constitucional, Elizabeth Íñiguez, estaba también Marta Rojas como magistrada, Walter Raña y Artemio Arias. Evo Morales planteó un juicio de responsabilidades contra ellos por haber observado y haber anulado la designación que él hizo por decreto de 4 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Y es así que la posibilidad del juicio se ventiló, donde se ventila, en la Asamblea Legislativa, y obviamente el MAS en una línea dura a favor de enjuiciar y aprobar en todo caso el juicio contra estos magistrados. Y la oposición que estaba en contra porque lo consideraba autoritario, un exceso abusivo por parte de la mayoría del MAS enjuiciar a estos magistrados. La oposición decía: han cumplido su tarea los magistrados del Tribunal Constitucional y nada más, y no por eso ahora van a recibir esta represalia jurídico-política. Y ese día se estaba tratando eso. El MAS quería aprobar sí o sí el enjuiciamiento. Edmundo Novillo era presidente de la Cámara de Diputados, hoy ministro de Defensa. Y se armó pues la oposición en su tarea de tratar de impedir la aprobación del juicio, el oficialismo que quería a toda costa aprobar lo más antes posible el juicio. La oposición tomó la testera de la Cámara de Diputados, ya se estaba caldeando el ambiente porque decían: no vamos a permitir que esto siga. Entre ellos, claro, estaba el diputado con el que vamos a hablar. Tomaron la testera en diputados, y en ese intento de la gente del MAS de ir y sacarlos de la testera a los de la oposición, comienza una trifulca tremenda. Bueno, dicho esto, porque el contexto es muy importante para que ustedes entiendan con quiénes vamos a hablar. El video lo vamos a pasar en cuestión de unos segunditos. Quiero darle la bienvenida inicialmente a Óscar Chirinos. Él en ese momento era diputado del MAS, era diputado por el Alto, y en el video aparece ahí casi en un primer plano, en la escena más dura del momento del fuego cruzado, Óscar Chirinos, era diputado alteño, era diputado del MAS. Óscar, ¿cómo está? Bienvenido, un gusto saludarlo. Solamente un saludito breve, por favor. Le agradezco mucho que haya aceptado conversar estos minutos. Óscar, bienvenido. Además, Óscar en la última elección subnacional fue candidato a alcalde de la ciudad de El Alto, ese detalle también. ¿Cómo está, Óscar? Escuchamos su saludo.
Muy buenos días, querido Saúl. Saludar a Tonín Franco allá en Santa Cruz y pues saludar a todos los hermanos y hermanas que escuchan este prestigioso radio. Muchas gracias. Y ya lo dijo Oscar, conocido como Tonín Franco, Antonio Franco. En ese momento era uno de los principales voceros, ¿sí? Si no el principal, que tenía la oposición en la Asamblea Legislativa o en el Congreso Nacional. Antonio Franco, diputado por Santa Cruz, y él también aparece ahí en la escena de este terrible, violento enfrentamiento. Llevó una de las peores partes, sufrió una lesión en el ojo a Antonio Franco, y lo vamos a saludar. Él aceptó también conversar con nosotros. Antonio, ¿cómo está? Un gusto saludarlo, buen día, bienvenido. Muchas gracias por su tiempo. Gracias a ustedes por esta posibilidad de intercambiar criterios con Oscar, con Saúl y principalmente con la ciudadanía boliviana. Si algo me ha motivado el día de hoy a conversar es cabalmente que los bolivianos debemos mirar mucho más allá de una gestión política, mucho más allá de una gestión presidencial. Antonio, gracias. Y justamente este espacio quiere eso. Nosotros acá no los hemos convocado para hacer un recuento de cuántos puñetes se dieron ese día, cuántas patadas, quién pegó más fuerte, quién ganó. No, o sea, entrar a eso no tiene sentido. Los hemos convocado, sí, como referente, para que la gente entienda por qué los hemos convocado, esa terrible pelea que se dio en aquel momento, pero sobre todo en la línea que decía Antonio Franco. Acá queremos escuchar el análisis de dos personas que estuvieron en la política y muy metidas en la política, el análisis respecto de, después de tantos años, ¿en qué estamos? ¿Estamos en lo mismo? ¿Hemos avanzado? ¿La confrontación política sigue siendo dura, áspera? Pero bueno, dicho esto, antes de irnos a una pausita, primero vamos a pasar el video de aquel entonces, que es muy duro, y luego ya, una vez hecha la pausa, comenzaremos a escuchar, reflexionaremos junto a Antonio Franco y también Oscar Chirinos. Vamos a ver ese video, ahí lo tienen ustedes. Tremenda pelea, eso fue el 2007, agosto, 22 de agosto, oficialismo y oposición, ahí está. Terrible enfrentamiento campal. Fue una campal de estas, no se ve creo ni en el fútbol. Fue terrible. Ahí está otro de los asambleístas de Podemos. Bueno, fue terrible. Creo que era necesario en el contexto. Ahí veo otros asambleístas, estaba Bernardo Montenegro, lo veo ahí a Bernardo Montenegro y otros diputados cruceños, Lourdes Millares, que está parada sobre la testera, ahí está Oscar Chirinos, de terno plomo y camisa blanca, a un costadito, ahí está Antonio, que sufrió, ustedes lo están viendo, una terrible lesión lamentable en el ojo, en fin, fue grave, fue terrible ese enfrentamiento año 2007. Pasó el tiempo. Pasaron casi 13, 14 años y vamos a escuchar a estos dos ex asambleístas cómo están viendo al país, por qué hemos vuelto otra vez, por qué se agarraron a puños dos asambleístas nuevamente anteayer. Estamos junto a Antonio Franco, ex diputado por Santa Cruz, y Oscar Chirinos, también ex diputado por la ciudad del Alto del MAS. Antonio era de la oposición. Yo quisiera comenzar esta primera intervención con Antonio Franco. Les voy a pedir, por supuesto, que sus intervenciones no sean muy largas, lo más concisas y concretas posible para darle dinámica y aprovechar mejor el tiempo. Antonio, quiero comenzar con usted. A mí lo que me preocupa como periodista es saber si la forma de hacer política cambió en Bolivia. Han pasado 13, casi 14 años desde que ustedes estuvieron como asambleístas y no sé si estamos en lo mismo, ha cambiado. Seguramente, Antonio, usted reflexionó mucho sobre ese episodio. Pasado el tiempo, no sé si ahora, reflexionando ya, valió la pena haberse enfrentado de esa manera en aquel entonces, o la lógica sigue siendo la misma en este tiempo. Antonio, ¿qué dice? ¿Cuál es su criterio? Lo escuchamos, por favor. En realidad creo que debemos contextualizar un poco lo que está sucediendo en el país, no en los últimos 5 años ni 10, sino desde que ha asumido a la presidencia
el movimiento al socialismo. Desde aquel entonces, el movimiento al socialismo nos viene enfrentando a los bolivianos, cabalmente buscando una confrontación más que la unidad de los bolivianos. Y esa confrontación ha permitido la polarización del país. Y esto es lo grave. El polarizar algo nunca nos va a llevar hacia los consensos. Nunca nos va a llevar hacia buscar lo que es mejor para el país. El polarizar nos va a llevar siempre a este tipo de conflictos que finalmente concluye en los contactos físicos, ¿no? Pero el contacto físico ya es el extremo que se da fruto de la desesperación de uno y de otros. Entonces, creo, y vuelvo a insistir, de que el actor fundamental que nos viene llevando y nos viene conduciendo hacia este tipo de polarización en el país es el movimiento al socialismo. Mientras esa actitud no cambie, mientras el movimiento al socialismo no entienda de que los bolivianos debemos complementarnos, mis debilidades tienen que ser subsanadas con las fortalezas de los otros, con la fortaleza de quien está frente mío, y lo propio con quien está gobernando. Quien está gobernando tiene que reconocer sus debilidades, y sus debilidades tienen que ser complementadas, tienen que ser ayudadas con otros ciudadanos que tienen cabalmente esas virtudes. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer los bolivianos para buscar la anhelada unidad del pueblo boliviano y buscar y construir una patria que realmente nos permita a todos los bolivianos vivir tranquilos, vivir en paz. Cada uno con sus creencias, cada uno con su visión, pero finalmente complementados. O nosotros nos complementamos así como nuestro cuerpo humano, ¿verdad? Nosotros tenemos un hígado, tenemos cerebro, pero también tenemos intestino. Y todos los órganos del cuerpo trabajan de manera mancomunada. Imagínese usted si el intestino se pone en huelga o quiere hacer una rebelión, lo va a destruir al cerebro, va a destruir al corazón, porque si el intestino se para, todo se va a parar al final. Y puede ser un órgano que supuestamente es menor, pero todos los órganos del cuerpo son importantes. Lo mismo sucede en nuestro país. Cada región es importante porque hacemos parte del todo, hacemos parte de un solo país. Entonces, si no entendemos la realidad de cada una de las regiones, si no entendemos las visiones, si no respetamos los criterios y ponemos la política partidista, ojo, política partidista, o sea, el criterio propio de un partido político para reproducir el poder, porque finalmente es eso lo que hace el movimiento al socialismo, una estrategia para reproducir el poder, no es una estrategia para conducir al país hacia un mejor día. El movimiento al socialismo presenta propuestas, llega al proceso electoral, concluye el proceso electoral y se preocupa en las próximas elecciones. O sea, el movimiento al socialismo en este momento no está trabajando en la gestión del actual presidente, está trabajando en cómo voy a reproducir el poder, cómo nuevamente voy a ganar las próximas elecciones. Y para eso va a hacer absolutamente todo. Entonces, mientras ese tipo de actitud suceda y mientras la población boliviana no rechace el periodismo, no haga ver esta realidad, lógicamente que vamos a estar enfrascados en buscar quién pegó a quién insultó a quién agredió a quién, y ese no es la esencia del problema de nuestro país. Perfecto, Antonio. Óscar Chirinos, exdiputado del MAS en aquel momento, por la ciudad del Alto. Óscar, entiendo yo que en el último tiempo usted adoptó también una línea de disidencia, una línea crítica a lo que fue el recorrido del MAS en este tiempo en la política, en el gobierno. No sé si mantiene esa línea, pero bueno, ¿qué dice Óscar sobre lo que señala Antonio? ¿Cómo ve usted? ¿La política sigue siendo un escenario de confrontación, de pelea sin cuartel, de odio, de división? ¿O hemos mejorado? Usted lo ha escuchado también, Antonio, el criterio que tiene. Óscar, adelante, por favor. A ver, bueno, primero, yo creo que la violencia, venga de donde venga, no es aceptable en el país. Peor si viene de un parlamentario que representa, por ejemplo,
Acá en el Alto, un diputado aproximadamente representa a 150.000 a 200.000 habitantes por circunscripción uninominal. Esta sí es elegido, por ejemplo, si es diputado uninominal. Y si es diputado plurinominal, representa a más de 2 millones de habitantes del departamento de La Paz. La pelea que se ha armado, por ejemplo, ese día, ¿no?, es prácticamente confrontar nuevamente el Oriente con el Occidente. Anteriormente mostrabas el video, por ejemplo, donde hemos sido posiblemente partícipes, y pido disculpas al pueblo boliviano, ¿no?, porque el Parlamento como una institución es un espacio de debate, un espacio de debate de ideas, un espacio donde uno presenta, por ejemplo, lo que siente en representación de su circunscripción o de su departamento. Esto no significa, por ejemplo, humillar a uno o defender de uno. Cada persona en sus actos tiene toda la obligación de pagar si ha hecho algún delito. En este caso, por ejemplo, cuando Tonín dice, por ejemplo, no, acá hay un grupo de personas que defienden, no. En ese entonces, por ejemplo, el 22 de agosto del 2007, había un motivo para poder discutir. Y además que había una confrontación, el momento era distinto. Había una confrontación entre el hombre del campo y el hombre de la ciudad. Y eso nos llevó a la confrontación. Pero después que aprueba la Constitución Política del Estado en 2009, ya Bolivia es uno. Ya no debía existir este tipo de confrontación. Todos estamos reconocidos por una Constitución Política del Estado y no debería existir este tipo de confrontaciones que debe ser sancionado desde cualquier punto de vista. Ahora, si una persona defiende a un grupo, ya no es parlamentario. Porque el parlamentario se debe a un pueblo y por lo tanto ya no tiene que defender. Si Yanín Áñez o cualquier otra persona haya hecho un delito, que se defienda en las vías jurisdiccionales. Que se defienda, por ejemplo, en las instancias que manda la Constitución Política del Estado y la ley. Y acá no podían enfrentarse dos parlamentarios para poder posiblemente demostrar el apoyo a un grupo o al otro grupo. Eso es reprochable desde cualquier punto de vista, querido Saúl. Yo quiero decir también, en este momento, por ejemplo, que ya no tenemos que tener ese odio entre el hombre del campo y el hombre de la ciudad. No tenemos que tener ese odio entre el hombre del oriente y el hombre del occidente. Somos únicos, no somos regiones, Tonín. Somos una sola Bolivia. Y como una sola Bolivia tenemos que respetarnos entre nosotros. Hay momentos, por ejemplo, cuando hay acción, hay reacción. Y eso es lo que ha sucedido claramente. Se puede ver, por ejemplo, cuando una persona va a reclamar a la testera, ya con palabras, por ejemplo, media groseras, va a venir otra que va a empezar a discutirlo. Y el otro levantará la mano y el otro levantará la mano. Lo mismo que ha sucedido, por ejemplo, en el 2007. Y eso creo que ya no debe pasar en el país porque vivimos en una sola Bolivia, sin regiones alguna. Yo voy a Santa Cruz y me reciben allá. Tengo parientes que viven en Santa Cruz. Voy a Tarija, en la misma situación. Y Tonín seguro también, que si viene acá a La Paz, le van a recibir con todo lo necesario, por ejemplo, el caluroso abrazo, si vale el término, para poder unirnos como bolivianos. Yo principalmente reprocho toda esta actitud, porque no debe existir, porque como bolivianos somos únicos y por lo tanto debemos vivir en paz en nuestra querida patria. ¿Qué dice usted esto de estas barreras que no sé de dónde salieron al final? Que Santa Cruz, que La Paz, el Oriente, el Occidente, que el campo, que la ciudad, que unos son originarios, los otros son invasores. Antonio, lo escuchamos. Lo que sucede es de que nuestro país sigue en una agenda política o continúa en una agenda política impuesta, en este caso por el movimiento al socialismo, de la confrontación. Porque en esa confrontación el movimiento al socialismo, vuelvo a repetir, pretende reproducir el poder. ¿Y cómo reproduzco el poder? Es lógicamente captando nuevamente la mayor cantidad de votos. Y la mayor cantidad de votos, el movimiento al socialismo propone captarlos cabalmente a través de la autoidentidad, el señalar, yo, movimiento al socialismo, los represento, soy yo quien lleva en carne propia todas vuestras necesidades. Y por lo tanto,
pretende de esa manera captar mayor cantidad de votos. Entonces yo vuelvo a insistir, la agenda política tiene que estar enmarcada en lo que requiere el país. Requiere el país en estos momentos, por ejemplo, soluciones como, por ejemplo, el tema de la salud, las vacunas. Tenemos un alcalde de Santa Cruz que ha dicho, yo tengo las posibilidades de traer vacunas. ¿Por qué el gobierno no permite traer vacunas? ¿Por qué? ¿Por qué si Juan, Pedro, Martín, cualquier ciudadano que pueda ayudar o cooperar al gobierno actual, a la administración actual del gobierno, a traer vacunas, a solucionar el problema de la salud de los bolivianos, lo tiene que hacer? No es porque es un alcalde de oposición o porque es un alcalde electo en otra sigla partidaria que yo no lo voy a recibir, que yo no lo voy a escuchar, que yo no voy a aceptar su sugerencia. Ese es el concepto equivocado. Yo insisto, y Óscar sabe perfectamente, nuestra actitud siempre va a ser la misma, va a ser una actitud proactiva de señalar, al igual que el periodismo señala los puntos grises y los puntos blancos y negros. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, tenemos que poner las cosas en blanco y negro, tenemos que poner las cosas en papel. O sea, escribirlo, poner claro cuáles son nuestras prioridades y que todos los bolivianos trabajemos en esas prioridades. Habrá momento de hacer campaña política. Entonces tenemos que definir claramente que la campaña política se la podrá hacer 6 meses antes de un proceso electoral, pero no antes, no antes. El proceso que estamos viviendo ahora es un proceso de reconstrucción del país, de una economía totalmente disminuida, con grandes problemas de desempleo, tenemos grandes problemas de generar desarrollo en nuestro país. Y eso es lo que tenemos que hacer, conociendo, y cuando yo hablo de regiones no significa dividir el país, cuando yo hablo de regiones significa reconocer de que somos diferentes, reconocer que el potencial del Alto es uno, el potencial de la Villa Primero de Mayo acá en Santa Cruz es otro. Son potenciales diferentes, porque son identidades diferentes. Al igual que cuando tenemos nosotros que somos padres de familia, tenemos 2, 3, 4 hijos. Cada hijo tiene una característica, cada hijo tiene una fortaleza y una debilidad. Debemos apoyar a los hijos en su fortaleza y tratar de también disminuir esas debilidades que tienen. Lo mismo tiene que hacer un gobernante con sus regiones, con sus departamentos, con sus municipios, con sus diputados, sentarse con cada uno de ellos, escucharlos, ver cuáles son sus posiciones. Pero si vamos a un congreso simplemente para querer acusar el uno al otro, no vamos a conseguir nada. Es lo que está sucediendo. La agenda política en la Asamblea Legislativa se basa simplemente en qué es lo que quiere el Ejecutivo, qué le conviene al Ejecutivo políticamente hacer. Y eso es lo equivocado. Óscar sabe perfectamente. La agenda que se lleva en el Congreso depende única y exclusivamente de lo que el Poder Ejecutivo le instruye a sus diputados. Eso no puede cambiar. La Asamblea Legislativa tiene que tener identidad propia. La Asamblea Legislativa tiene que tener su propia agenda. No puede andar vinculada a lo que el Poder Ejecutivo le dice. Lo mismo, esa es la cooptación de los diferentes poderes del Estado, y lo hemos visto, que el Poder Ejecutivo coopta los poderes del Legislativo, el propio del Ejecutivo, el Judicial y hasta el Electoral. Entonces, eso tiene que cambiar. Antonio, antes de ir a la pausa, vamos con Óscar. Óscar, ¿qué dice usted? Yo voy a lanzar una pregunta que Antonio también va a tener la posibilidad de responderla, pero tal vez podemos comenzar ya con Óscar antes de la pausita para completar las 2 rondas. Óscar, no sé si usted siente que en el país el racismo se ha atenuado, se ha profundizado. ¿Es un racismo silencioso? No es que la gente reconozca y sea tolerante y admita, acepte, incorpore al otro, sino que es una bronca contenida, lo hace o deja de hacer algo porque hay una ley y por ahí me van a decir, pero eso es muy distinto a que cambie la actitud como tal de la persona hacia el otro hermano, campo, ciudad, opositor, oficialista. No sé, Óscar, si usted percibe que no hemos avanzado mucho o sí lo hemos hecho bastante en cuanto a combatir el racismo en todo este tiempo en el país, porque es un tema muy, muy delicado y que en muchos países ha demostrado que termina desatando
terribles violencias. ¿Qué dice Óscar? A ver, hay que reconocer, o tienen que reconocer, que en Bolivia, por ejemplo, ha habido diferentes etapas donde un grupo de poder ha manejado, por ejemplo, en el país. Y no ha permitido que la clase obrera, que la clase campesina llegue al poder. Pero poco a poco se han ido rompiendo esas hegemonías hasta llegar al 2009 con una nueva constitución política del Estado, donde es partícipe todo el país, donde hemos sido parte, Franco y mi persona, para poder cambiar una constitución que obviamente nos ha costado muchos debates para poder llegar a un consenso. Pero de ahí a ahora, ¿no? De ahí a ahora sigue existiendo el tema del racismo, pero no así de la población. Hace rato yo decía, por ejemplo, yo tengo mis hermanos, mis primos en Santa Cruz, viven en Santa Cruz, viven en Tarija, viven en Cochabamba, o sea, estamos mezclados totalmente porque nos corresponde vivir en nuestro país y en cualquier lugar del territorio boliviano, como nosotros hemos nacido en acá. Pero lamentablemente el pensamiento de una casta política, ¿no?, hace que el pueblo se divida. Acá en La Paz, como en Santa Cruz o como en Tarija, por ejemplo, hay personas que sin necesidad alguna confrontan, defienden una ideología política olvidándose del pueblo, defienden una postura de un líder olvidándose del pueblo. Eso que hace que nos enfrentemos entre nosotros. Dejemos de defender, nuevamente repito, si Yanín Áñez ha cometido un delito, que pague. Si tiene que devolver los respiradores, que tienen que seguirle juicios, que lo hagan. ¿Por qué tienen que defender una persona? ¿Por qué no puede realmente ser parte y defensor del pueblo a quien representa como parlamentarios? Una vez cuando es elegido, tiene que prácticamente olvidarse uno si es del MAS o es de Podemos o es de cualquier otra línea política. Tiene que trabajar por el país. Como decía Tonín, trabajemos, por ejemplo, en el tema de la salud. Trabajemos, por ejemplo, la solución, por ejemplo, para la reactivación económica en el país. Creo que tampoco es simplemente mirar, digamos, al gobierno de decir, oye, que ponga, o sea, no, nadie es, digamos, nadie tiene una varita mágica para poder solucionar. Creo todos los bolivianos tenemos que poner la mano al hombro para poder salir de esta crisis de salud que vivimos, crisis económica en la que vivimos. Pero que lamentablemente nuestros parlamentarios están en otra cosa. Defender a una persona o defender a otra persona, enfrentarse, pelearse, eso ya debe terminar en el país porque creo yo, con todo lo que han hecho nuestros ancestros, por ejemplo, como Filemón Escobar, que luchaba la unidad de clases sociales, tenemos que nosotros empezar a lograr. Por mi parte, por ejemplo, yo quisiera hablar con Tonín, buscar, digamos, dar estrategias para el gobierno para que podamos salir de esta situación y no buscar pretextos simplemente para poder generar problemas entre el oriente y el occidente, entre el hombre del campo y el hombre de la ciudad. Qué bueno sería eso, Óscar. Antonio, la cuestión del racismo, Óscar Chirinos decía, no, yo no veo que ya exista racismo entre la población. No sé si usted tiene el mismo criterio, Antonio. La cuestión del racismo en Bolivia, ¿es algo que hemos sabido manejar bien, encarar bien este tema sociológico, Antonio? No, para nada. Yo considero que el tema del racismo ha sido utilizado políticamente. Y ese es uno de los principales problemas que tenemos en el país. El cabalmente tratar de echar la culpa de todos nuestros males al pasado. Cuando nosotros no podemos conducir un automóvil mirando el retrovisor, porque perdemos la visión del futuro. Y eso es lo que está sucediendo hoy en el país. O sea, de que en el pasado han habido una serie de injusticias, de que en el pasado han habido una serie de desaciertos, es cierto. Nadie va a esconder aquello. Estamos totalmente de acuerdo de que han habido errores en el pasado, al igual que la actual administración ha cometido una serie de errores. Veamos el caso de, por ejemplo, los fondos indígenas, veamos inversiones que se han realizado, por ejemplo, en la planta de Uria, y podemos seguir, o sea, es interminable la lista de temas que pudiéramos indicar con relación a errores que ha cometido el movimiento al socialismo, pero son hechos. Entonces, en función de esos hechos,
tenemos que buscar soluciones. O sea, cuando hay un problema, lo tenemos que solucionar en vías de solucionar el problema, no simplemente buscar las causas del problema. Las causas del problema son importantes para buscar la solución, pero no para buscar culpables y seguir viviendo sobre los culpables y hacer la política en función de los culpables. O sea, tenemos que buscar y construir el futuro en función de una propuesta clara, en función de los problemas que tenemos en el país. Y tenemos muchos problemas en el país. Tenemos problemas en las regiones, tenemos problemas en lo económico, tenemos problemas en carreteras increíbles, desarrollo en cada una de las regiones. Mire, Santa Cruz, por ejemplo, es la segunda ciudad paceña, alteña, potosina, orureña, de todos los confines del país. Santa Cruz es la segunda. Quiere decir que la segunda población paceña está en Santa Cruz, la segunda población cochabambina está en Santa Cruz. ¿Y por qué se da eso? Porque el departamento ha logrado construir una posibilidad de futuro para aquellos bolivianos. Y los hemos abrazado a todos ellos. Y los hemos abrazado arrogándome algo que no me compete a mí, porque al final ha sido un trabajo mancomunado de crear condiciones para que cabalmente lleguen estos ciudadanos bolivianos. Pero ¿cómo llegan? Llegan expulsados por sus regiones, llegan con una mano adelante y una mano atrás, llegan sin recursos. Entonces, si no solucionamos los problemas que hay en otras regiones, vamos a continuar cabalmente con los problemas de migración campo-ciudad, vamos a continuar con las migraciones que van a ir de un departamento hacia el otro, de una región hacia la otra, y esa no es la solución. La solución es que en cada lugar tenemos que buscar la posibilidad de desarrollo. Entonces, debemos los bolivianos, el periodismo fundamentalmente, debe lanzar una línea que vaya en el sentido de buscar soluciones. Busquemos soluciones. Problema de la salud, a ver, hagamos una mesa redonda del problema de la salud. ¿Cuál es el problema de la salud? ¿Por qué las vacunas que tenían que ser aplicadas a los 21 días, hoy el gobierno simplemente porque así le conviene, agarra y dice, ya no van a hacer a los 21 días, van a hacer a los 90 días, y tal vacuna probablemente la tengamos que sustituir con esta otra? O sea, sin un protocolo serio. Eso no es construir país, eso es generar mayor incertidumbre. Eso no lo podemos permitir los bolivianos. Y ahí el periodismo, los parlamentarios, independientemente del partido político, tienen que sentarse a una mesa de diálogo, de concertación, que vaya mucho más allá de la gestión de un ciudadano, de un presidente, de un partido político, porque la vida de los bolivianos depende cabalmente de las decisiones. Cuando nosotros vemos y vamos a los hospitales y escuchamos y vemos las estadísticas de ciudadanos muertos, de cantidad de ciudadanos bolivianos que están en los hospitales, ¿y por qué se está dando esto? Entonces es porque no se están solucionando los problemas actuales, y de eso debemos luchar. Los problemas de juicio, los problemas de sindicación de uno y otro lado, que siga, pero que siga un proceso legal, que no se hagan pues detenciones al margen de la ley, al margen de las horas permitidas. O sea, así como los periodistas quieren que se los juzgue por el Tribunal de la Prensa, ¿verdad?, que tiene su propia norma, su propia ley, lo propio sucede con un ex autoridad nacional, como por ejemplo un presidente de la República que goza caso de corte y que tiene que seguir un cierto procedimiento. Entonces, ese es el problema de fondo de nuestro país. Muy bien. Óscar, yo quiero plantearle la siguiente consulta. Han pasado muchos años ya desde el inicio de ese proceso de cambio, más de 15 años. Óscar, ¿usted se animaría a hacer una evaluación poniendo en la balanza las dos cosas? Lo bueno que hizo el MAS y el proceso de cambio en este tiempo, usted fue parte de ese comenzar, pero también lo malo, lo que no hizo bien el MAS y lo que se torció en el camino tal vez y que ha tenido consecuencias en el país. Óscar, ¿usted se animaría a identificar y poner en la balanza lo bueno que hizo el MAS en el proceso de cambio, pero también
en lo que se equivocó? Antes de entrar a ese tema, yo quiero decir algo a Tonín. Ese discurso que manejan ustedes, por ejemplo, de que abrazan a cochabambinos, a paceños, alteños, a todos los departamentos, ese es totalmente racial, es discriminatorio. Yo soy tan cruceño como usted es tan alteño, Tonín. Ambos somos bolivianos y podemos estar en el lugar que se nos pegue la gana al final, porque somos bolivianos y podemos invertir los recursos económicos, así yo en Santa Cruz, así como tú en el Alto. Pero ese de que abrazan a los que van a Santa Cruz, yo creo que es totalmente errado. Desde ahí parte el tema del racismo. Tenemos que olvidarnos, Tonín. Tenemos que cambiar de discurso. Tenemos que hacer un discurso de hermandad. Ahora, cuando tú dices, por ejemplo, la pelea que se armó anteayer, por ejemplo, entre un parlamentario potosino y un parlamentario cruceño, fue en defensa de un liderazgo, no de una ponencia de un pueblo. Fue por defender una situación de una persona. Y cualquiera, nuevamente repito, si una persona ha cometido un delito o supuestamente ha cometido un delito, tiene que responder a las instancias correspondientes, ya sea esto de los azules, de los rojos, de los amarillos o de los blancos. Eso tiene que pagar. Yo, por ejemplo, hace rato me decía, nosotros, por ejemplo, con Lino Vilca, Miguel Machaca, que tú conoces muy bien, nos hemos retirado porque no estábamos de acuerdo con un régimen que estaba implementando el movimiento al socialismo a la cabeza de Juan Ramón Quintana y Sacha Llorente. A nosotros nos quedaban dos caminos, irnos o quedarnos, o someternos. Decidimos irnos, porque no compartimos con esa idea. Oscar, una pausita. Va a continuar ahí, pero quiero abrir el paréntesis. Me parece interesante lo que usted ya está entrando a la evaluación de por qué se alejaron del MAS. Pero yo quisiera darle la palabra a Antonio Franco para que él también pueda responder y no perdamos el hilo cuando usted le hizo esa observación a Antonio, en sentido de que usted no comparte eso de que Santa Cruz abraza a cochalas, a paceños, porque no debería haber ese tipo de diferenciaciones. Antonio, adelante con esa observación que le ha hecho Óscar Chirinos. Él dice, no comparto con ese pensamiento. Antonio, brevecito, lo escuchamos. Cuando yo voy hacia algún lugar, lógicamente que quiero ser bien recibido, bien aceptado. Cuando toco la puerta de alguien, quiero ser que me estrechen la mano. Y eso no significa discriminación, no significa el que uno tenga que pedir permiso para tocar una puerta. No, todo lo contrario. Cuando yo me refiero a que Santa Cruz abraza, es la actitud que asume el pueblo cruceño de manera general. Y cuando hablo de pueblo cruceño me refiero a los que nacieron y los que no nacieron acá. Esa gente que está viviendo hoy en día y llega a una persona de afuera con escasos recursos, porque así la gran mayoría llega, a todos se les brinda una mano, a todos se les brinda una mano en el sentido de buscar una solución, a sus problemas de salud, por ejemplo. Miren ustedes, el censo no se lo está realizando, y sin embargo el censo es fundamental porque eso va de la mano de recursos económicos que llegan para el municipio, universidades, gobernaciones, etcétera. ¿Y para qué se necesita eso? Cabalmente para esa migración que ha llegado día a día a nuestro departamento. Entonces, acá el hecho de expresar abrazar significa dar la bienvenida. Y eso es lo que hacemos los cruceños. No significa que estoy haciendo un favor, que quede claro. No es que los cruceños hacemos un favor al recibir a otro boliviano, no. Simplemente de que lo abrazamos en el sentido de dar oportunidades, en el sentido de hacerlo sentirse bien, a pesar de sus problemas, a pesar de las limitaciones, a pesar de que no hay ítem de salud, no hay ítem de educación, no hay la infraestructura que requerimos nosotros para toda la cantidad de población que hay en el pueblo boliviano, en el pueblo cruceño. Entonces, pero ese no es el tema de fondo. El tema de fondo es la actitud que debemos tener los bolivianos en cuanto a sentarnos, en cuanto a conversar nuestros problemas y fundamentalmente ponernos de acuerdo en buscar soluciones que nos permitan en el corto y mediano plazo ir solucionando los problemas que tenemos.
Mientras no hagamos eso, vamos a estar en este contacto conflicto. Entonces, los problemas políticos se los tiene que solucionar, los problemas sociales, los problemas económicos, debemos solucionar. Lo que está sucediendo es de que hacemos oídos sordos. Cuando llegamos al poder, nos volvemos soberbios, no queremos escuchar a otra persona, queremos hacer simplemente lo que nosotros pensamos y no queremos ver la realidad integral. Y la única manera de poder sentir es escuchar al prójimo. La única manera de poder plantear soluciones integrales es poniéndose en los zapatos y en la camisa del otro ciudadano. Muy rapidito, don Óscar Chirinos, vamos a lo que usted estaba ingresando ya, más de 15 años del proceso de cambio y seguimos lo bueno y lo malo. Usted ya decía por qué decidió alejarse. Óscar, lo más concreto que pueda. Adelante, por favor. A ver, no quiero pasar por alto esta situación. O sea, Tonín dice que Santa Cruz, o sea, acoge, digamos, a todos. Yo voy por lo contrario. Santa Cruz está como está en este momento gracias a los hombres que han ido de Cochabamba, de La Paz, a dar fuerza, a darle el hombro, a poder colocar sus recursos económicos para que progrese Santa Cruz. Y todos ellos son bolivianos porque están yendo solamente de un lugar a otro en su propia casa. Y eso tiene que ser muy claro. Los paseños que han llevado recursos económicos a Santa Cruz, que tienen empresas establecidas en este momento en Santa Cruz. Y eso no es el producto, por ejemplo, de cruceños simplemente, es producto de los bolivianos en conjunto para que Santa Cruz progrese. Y muchos paseños han llevado mucho dinero y no nos tomen a nosotros como si nosotros podíamos ir con las manos vacías y poder generar recursos económicos en Santa Cruz. Eso es mentira. Paseños han llevado dinero de La Paz a Santa Cruz para que Santa Cruz pueda progresar. Me voy a lo siguiente. Te decía hace un momento, nosotros, más que todo 3 parlamentarios, nos hemos retirado del MAS porque hemos visto que lamentablemente había un grupo palaciego, que conoce muy bien Tonín Franco, a la cabeza de Juan Ramón Quintana, Álvaro García Linera y todo lo demás, ¿no? que se adueñaron de un proceso que nosotros hemos iniciado. Entonces, a nosotros nos tocaba o irnos o someternos. Hemos decidido irnos, estamos haciendo política, nos está yendo bien, por ejemplo, en el Departamento de La Paz, hemos organizado una agrupación política, estamos nomás bien conformados. Lo bueno del MAS, hacer que el hombre del campo ingrese a la administración pública, con errores, con defectos, con limitaciones, pero el hombre del campo ha entrado a instancias, por ejemplo, de decisión para poder ser parte de la administración pública. Tenemos buenos proyectos, han hecho buenos proyectos, se ha hecho buenos proyectos y ahí, por ejemplo, quien más se benefició fue Santa Cruz, y ni siquiera el Departamento de La Paz. Entonces, se hizo una constitución política del Estado que une el país, aunque no se pone en práctica por este tipo de paradigmas, por ejemplo, de que una persona no trata siempre de humillar a otra persona. O sea, la casta política siempre ve que sigue existiendo plebe, que sigue existiendo gente del campo, que sigue existiendo, por ejemplo, gente que no quieren que ellos progresen. Entonces, todo eso se hizo en este proceso de cambio, que no es Evo Morales, que no es una agrupación política, sino es el pueblo en conjunto quien luchó para poder lograr estos aspectos. Lo negativo, la eternización al poder de un liderazgo. El querer aprovecharse de una lucha, ¿no?, que el pueblo boliviano lo hizo para poder hacer en aspectos de fines personales, como lo hicieron el grupo palaciego que lo he nombrado hace un momento, no siempre de los azules, sino también de este lado que quieren dominar siempre, digamos, al pueblo boliviano y no permiten ellos que el pueblo boliviano se manifieste y pueda manejarse por sí mismo. Bien. Antonio, yo le iba a preguntar lo bueno y lo malo de la oposición en todo este tiempo, pero prefiero englobar todo eso en la siguiente pregunta que le voy a hacer, Antonio. El fenómeno Yanine Áñez, lo que ocurrió el 2019, marca un quiebre indudable en nuestra historia y en este proceso que vive el país en la democracia. Es un punto de análisis muy preciso. Le tocó una gran responsabilidad a la oposición en ese momento tan álgido, de tanta controversia y convulsión en el país. Le tocó el desafío de conducir una transición, volver a convocar elecciones. Antonio,
el momento que a la oposición le toca ese rol y la historia le entrega ese momento y le dice, ahí lo tienes ahora, ante semejante descomposición social y política en el país, tienes la responsabilidad de reconducir esto, a ver qué haces. Antonio, lo que fue Yanine Áñez, su gobierno, porque ahí estuvo casi toda la oposición, se aplazaron, pero de medio a medio, aprobaron, perdieron una oportunidad valiosa. ¿Cómo define este momento, este punto de nuestra historia reciente, Antonio? Ya. En primer lugar, Yanine Áñez llega ahí a través de un proceso de sucesión presidencial y llega con una responsabilidad que fue convocar a elecciones nacionales. Sin embargo, sucedió algo totalmente fuera de la expectativa de todos nosotros y del mundo entero, cual fue la pandemia, que hizo que su gobierno sea un gobierno de un periodo mayor a lo previsto. Y por lo tanto ahí nace el problema cuando ella conforma un gobierno de transición de un par de meses para un gobierno ya de ejercer la administración de un Estado a la cual sin duda alguna no estaba capacitada, o el equipo alrededor de ella no fue el capaz suficiente para llevar adelante ese proceso. Entonces sucede lo mismo en la oposición, sucede exactamente lo mismo que acaba de señalar Óscar con relación al movimiento al socialismo. Óscar no logró en el movimiento al socialismo lograr un debate interno para cabalmente reconducirlo hacia lo que él planteaba, que es una mayor inclusión, en fin, una serie de aspectos que él planteó. Y lo propio sucedió en la oposición. En la oposición, el gobierno de Yanine Áñez no logró articular una oposición que se integre a su gobierno y que realmente conduzca al país. Al final, ustedes se recuerdan que Yanine Áñez queda sola porque no logró conducir a la oposición en unidad. Lo mismo que ha sucedido con ese entorno palaciego que señala Óscar con relación al movimiento al socialismo y que hoy en día, si bien no son los mismos actores, son otros, pero está sucediendo exactamente lo mismo. Entonces, lo que está sucediendo en la oposición y en el oficialismo hoy en día es exactamente lo mismo. Es la misma tijera que está cortando ambas propuestas. O sea, al final es un entorno muy cercano que se atribuciones, valga la redundancia, se atribuye representación inclusive que no ha logrado y que no se merece porque no fueron a las urnas, es un entorno que inclusive no son electos democráticamente, son puestos a dedo y por lo tanto ellos se atribuyen el poder y ejercen el poder como lo han hecho. Y eso es lo lamentable que ha sucedido en nuestro país. Eso reclama una importante reforma política que tiene que suceder al interior de los partidos políticos. O sea, los partidos políticos no podemos continuar con un caudillismo político, que es lo que Óscar ha señalado. Óscar ha dicho una renovación. ¿Y eso por qué se da? Porque los partidos políticos tienen dueño y los partidos políticos no pueden tener dueño. Entonces, en otros países lo que se hace es que la administración partidaria está ejercida por unos, los actores políticos son otros y por lo tanto existe un peso y contrapeso al interior del propio partido político. Eso no sucede en Bolivia, en la oposición y en el oficialismo. Peor aún en la oposición, como vos señalabas antes. ¿Qué es lo que ha pasado con la oposición? ¿La oposición se ha aplazado? Claro que se ha aplazado. Y se ha aplazado porque no ha logrado unir a toda ella en un solo frente, con un liderazgo, como Óscar también lo ha señalado, renovado. La oposición necesita presentar actores políticos renovados, al igual que el movimiento del socialismo. Entonces no podemos seguir pretendiendo de que en el próximo periodo presidencial o elecciones presidenciales, quien tiene la firma del partido político se vaya a poner a él de candidato presidencial, que es lo que ha sucedido, que es lo que probablemente vaya a suceder con el movimiento al socialismo y lo que probablemente suceda con los partidos políticos de oposición. O sea, el dueño del partido político se pone de candidato presidencial porque él tiene el papel y el lápiz. Eso no puede suceder en
una democracia profunda, partidaria. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es luchar internamente, partidariamente, para que exista esa posibilidad. Muy bien. Lamentablemente, esa es la raíz del problema, y de ahí emana cabalmente todos los problemas que estamos confrontando. Muy bien, Antonio. Ya para el cierre, Óscar, también muy brevecito, ¿qué pasó con este periodo, esta transición tan polémica en este último tiempo de nuestra historia, Óscar? ¿Por qué llega un gobierno de Yanine Áñez? ¿Qué hizo mal el MAS? Porque hubo una convulsión, algo se descompuso en el país y pasó lo que pasó, entra la oposición, en fin. Tonín dice, lo hizo mal, perdió una gran oportunidad por los mismos defectos de práctica política que tuvo el MAS. Óscar, en su lectura, este periodo, ¿cómo lo define usted? ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Por qué sale de esa forma Evo Morales? ¿Por qué entra otro gobierno? Óscar, adelante. No sé si usted comparte lo del tal golpe o no golpe. ¿Qué pasó, Óscar? Mira, el error ha cometido Evo Morales, ¿no? En querer eternizarse en el poder, en querer permanecer años en el poder, cuando en el movimiento al socialismo existía, por ejemplo, nuevos liderazgos que podían asumir ese camino que había hecho el pueblo boliviano a través de las luchas sociales, a través, digamos, de movilizaciones, que ha sido aprovechado lamentablemente por una persona que es Evo Morales y Álvaro García Linera. Pero este bien que se venía en su momento de poder hacer un cambio en el aspecto administrativo nacional, ¿no? ¿Cómo te puedo decir? La medicina fue peor que la enfermedad. Entró Yanine Áñez, mira, ahí tenemos el tema de los respiradores, teníamos a un ministro Murillo que creo que era un mono con cuchillo ahí queriendo cortar a todos y negociando incluso, por ejemplo, el tema de su libertad con la gente del movimiento al socialismo. O sea, cuando en su oportunidad ellos podían haber procesado a todos los que han cometido supuestamente algún delito dentro de la administración pública en la era del movimiento al socialismo, y no lo hicieron. Podían haber hecho una transición, por ejemplo, como la ley establece, desde en 90 días lanzando las elecciones. Yanine Áñez se quedó más de un año por angustia de poder, por ese entorno que dice Tonín Franco, con ese entorno de la oposición que asesoró muy mal a Yanine Áñez, ¿no? Para que se quede en el poder y lo destroce posiblemente ese conclave que podía haber existido de poder unirnos más entre el hombre del campo y el hombre de la ciudad, de unirnos más entre el hombre del occidente y el hombre del oriente para poder llevar adelante una administración buena. Porque quiera o no quiera ser, la nueva constitución política del Estado del 2009 nos acoge a todos los bolivianos, que lo hicimos todos en consenso. Entonces, pero lamentablemente la llegada nefasta de Yanine Áñez destrozó nuevamente el país y estamos donde estamos. Perfecto. Hemos concluido. Antonio, su despedida, por favor. Valoro mucho el tiempo que nos ha dado y a pesar de que percibo que ustedes tienen ciertos criterios diferentes, pero noto que son más las posibilidades que podrían acercar sus puntos de vista. Me han gustado las reflexiones que han hecho ambos. Antonio, ha sido un gusto después de tanto tiempo. Gracias. El agradecido soy yo por esta posibilidad que me otorgan. Y para concluir, simplemente tenemos que reiterar que los bolivianos y las bolivianas debemos complementarnos. Las debilidades mías tienen que ser subsanadas con las virtudes de mi semejante, y lo propio tiene que suceder con el semejante. Entonces, debemos complementarnos. La única manera de salir hacia adelante es reconocer que tenemos debilidades, tenemos defectos, y que esos defectos tienen que ser subsanados por otras personas, por otros criterios, y que esos criterios tienen que ser abrazados, tienen que ser bien recibidos por la persona que es lo suficientemente inteligente para darse cuenta de que es infalible. Entonces, tenemos que avanzar y eso lo vamos a hacer si tenemos líderes que tengan este nivel de pensamiento, como lo ha presentado Óscar, como lo has presentado vos, yo, en fin, hay muchos, creo que somos más los bolivianos que pensamos de esta manera, y es increíble
que hoy nos estén gobernando, en el pasado fue lo mismo, que nos estén gobernando personas que nos quieran hacer conflictuar cuando en realidad lo que buscamos es la unidad del país a través de esta armonía, esta complementación que he señalado. Entonces, creo que el mensaje está claro para los que nos han otorgado el privilegio de escucharnos y por lo tanto vamos en esa línea. Todos los bolivianos creo que somos más, o sea, somos mucho más los que pensamos así que los que nos quieren poner en conflicto, en división. Me quedo, Antonio, con esta última parte que usted ha dicho. Óscar, lo propio, fue un gusto tenerlo después de tanto tiempo y creo que fue un diálogo productivo por lo que aportó usted y por lo que aportó también Tonín Franco. Un gusto, gracias, Óscar. Muchas gracias, agradecido siempre, Saúl. Mira, después de 14 años nos vemos las caras con Tonín. Creo que tenemos una visión muy clara de unidad del país. Yo siempre, por ejemplo, valoro lo que decía Filemón Escobar, por ejemplo, en vida, ¿no? La complementariedad de opuestos. Nos necesitamos entre Cambas y Collas. Tonín es tan Colla como Óscar Chirinos es tan Camba. Creo que somos bolivianos y por lo tanto tenemos que nosotros lanzar ese mensaje de unidad en nuestro país. Basta de racismo, basta de mirarnos las caras, sino digamos a todos los bolivianos, unámonos y que termine ese tipo de violencia. Y esa violencia que ha existido, por ejemplo, en el Parlamento, que de acuerdo al reglamento de la Cámara de Diputados y Senadores son castigados, deben castigarlo, deben alejarlo a ese tipo de personas para que no pueda ocurrir nuevamente este tipo de situaciones en el Parlamento, porque el Parlamento es un espacio de debate, de ponencia de ideas y por lo tanto creo que lo están tergiversando. Yo por eso hace rato dije al inicio, pido disculpas si habíamos cometido ese error, por ejemplo, cuando estábamos de parlamentarios. Hoy por hoy no debe volver a ocurrirse porque los bolivianos somos uno. Los potosinos, chapacos, cambas, collas, somos un solo Bolivia y por lo tanto hagamos sentir nuestra patria y nuestro corazón de rojo, amarillo y verde. Que viva Bolivia, queridos hermanos. Gracias, Óscar. Me gustó contar con Tonín Franco, el exdiputado cruceño, y Óscar Chirinos, exdiputado alteño por el MAS. En ambos he visto capacidad de autocrítica, de reflexión, pero también de propuesta, y ambos han marcado caminos que pueden ser comunes para el acercamiento y un solo fin único que es, somos bolivianos. Esta patria nos pertenece a todos por igual, a nadie más ni a nadie menos.